Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar como cada lunes por la noche aquí Brotes Verdes. Séptima temporada de este envío por el cual les agradecemos todos los que lo hacemos a ustedes y también a las autoridades del canal por apostar por un periodismo agudo, con trabajo detrás, sin estridencias, con análisis y por supuesto tratando de acercarles a ustedes la mejor información, sobre todo en tiempos como los que corren. Vamos a conversar en instantes con Juan Maquieira, director de Techo, una ONG dedicada justamente a eso, a que la gente que no lo tiene pueda acceder a un techo. Estuvo en el Congreso, él se opone a la designación de esta ley, a la votación, a la aprobación, a la sanción en el Congreso, perdón, de esta ley, la ley ómnibus que impulsa el Gobierno de la Libertad Avanza, a pesar de haber ocupado distintos cargos de mucha relevancia en el gobierno porteño con Horacio Rodríguez Larreta y con Macri también. Vamos a conversar también en un ratito con Ezequiel Adamowski. Ezequiel Adamowski es uno de los ensayistas, analistas de la actualidad más lúcidos, más originales y más interesantes que puedan leer. Así que acá lo van a escuchar en profundidad en un ratito, hablando sobre el rumbo inicial que busca Javier Milei imprimirle a su gobierno. Pero estamos ante momentos realmente definitorios. En un rato, Lucía Isikoff nos trae su columna política, porque a esta hora todavía hay reuniones entre la gente de Guillermo Francos, el ministro del Interior, y las bancadas colaboracionistas del Congreso, aquellas que están dispuestas a prestar su apoyo a cambio de determinados cambios, tanto a la ley ómnibus como al mega decreto con el que arrancó pateándole la puerta al Congreso Javier Milei. En ese trámite, en esa discusión, se está viendo realmente un festival de lobby como pocas veces hemos visto en la política argentina. Lógicamente, hay negociación entre un gobierno que tiene una debilidad parlamentaria palmaria y una oposición que dice, ok, si le votaron en el balotaje un mandato a este gobierno para asumir, nosotros queremos ser opositores, pero también darle una herramienta mínima de gobernabilidad. Esa negociación que tiñe cualquier democracia con un papel para el Parlamento como el que tienen en la nuestra, bueno, en este caso se está contaminando con intereses corporativos que de aquí, en la próxima media hora, van a ver revelados en otra dimensión que la que se conoció hasta ahora. Pero lo que empieza a pasar también es que gobernadores, opositores, gobernadores de esa misma oposición blanda, empiezan a advertir que también va contra ellos esta ley. Y empiezan a advertir que incluso en los cambios conocidos esta mañana, la mañana del lunes, no están plasmados los reclamos que ellos habían hecho en las conversaciones privadas que se sucedieron en estas últimas semanas, en las primeras del año. Un enojo de los gobernadores radicales e incluso también del cordobesismo de Martín Yarlora puede llegar a trabar el dictamen que habilite una sesión en diputados esta semana. Sí, Milei quería un trámite express primero, después quería que se tratara el sábado en diputados, no lo logró. Volvió de Davos con las ínfulas de quien le da lecciones a los magnates del mundo y se chocó contra una pared que no sabemos si va a poder derribar esta semana. Se mantiene en el proyecto que se conoció esta mañana con los retoques, si bien hay 140 artículos que volaron de los 600 y pico iniciales, se mantiene el aumento de las retenciones que más irrita a la pampa húmeda, que es la suba del 12 al 15% de las retenciones sobre trigo y maíz, y también el aumento de 2 puntos en las retenciones a los subproductos de la soja, que es lo que más se exporta aquí en la Argentina. Los aceites, los pellets y todo el subproducto del complejo oleaginoso sojero. Bueno, además de que eso no se coparticipa, las retenciones actuales y las incrementales, hay otro aspecto que enfureció a los gobernadores esta tarde cuando terminaron de leer el proyecto con los retoques. El blanqueo
de capitales cristaliza la no coparticipación de lo que vaya a surgir de ese blanqueo. Pusieron en la redacción que el blanqueo está pensado para recomponer las reservas del Banco Central y no los ingresos de un tesoro que se vio diezmado, en parte por Massa en la campaña, es cierto, pero también por la mega recesión que empuja el caputazo inicial de este gobierno. Bueno, el blanqueo, dijo uno de los gobernadores, que ahí lo están viendo, Maximiliano Puyaro, el blanqueo es muy peligroso, además por una cuestión de seguridad, porque elimina toda posibilidad de hacer trazabilidad del dinero narco. El blanqueo de plata en efectivo es una de las cosas que sostiene Milei del articulado original y que resisten los gobernadores que miran las dos cosas, ese peligro y el hecho de que no le vayan a coparticipar nada de lo que surja de ahí. Lo dijo Puyaro bastante nítidamente el viernes con Alejandro Fantino en este fragmento. Bueno, a ver, para nosotros no es menor las retenciones, no son menor para la provincia de Santa Fe. Tampoco que el ajuste lo terminen pagando los jubilados con un cambio de la fórmula de la movilidad jubilatoria. Entendemos que hoy una jubilación mínima está realmente, son muy pocos ingresos para gastos que aumentan permanentemente, pero nuestra provincia no está para acompañar fundamentalmente todo lo que afecte a la producción o a nuestra provincia. Jubilados y retenciones, lo decía antes de que se conociera el nuevo borrador con los retoques de hoy, que, como les decía, barre con buena parte del proyecto original. Pero, ¿cómo fue que se cayeron esos 141 artículos de los 664 que había? Bueno, ese fue el festival del lobby. Todo el que tuvo un lobby aceitado, efectivo, para presionar a los diputados, para presionar a los legisladores, para presionar a sus equipos, para presionar también al Ejecutivo Nacional, colaron sus intereses en el proyecto. Las petroleras, por ejemplo, consiguieron modificar el artículo 33, que se cambió. Era un artículo que dejaba en manos del Ejecutivo la potestad de cambiar contratos ya firmados. Decían, pará, yo tengo inversiones ahí. No, afuera. Los azucareros, que directamente consiguieron barrer con la derogación de la ley del azúcar. Una protección que tienen los grandes grupos que concentran esta actividad. Afuera. Los laboratorios resistieron con éxito un artículo del decreto de necesidad de urgencia que prohibía recetar por marca a los médicos. Ahora te voy a mostrar cómo fue ese lobby, porque es un escándalo. Realmente un escándalo. Los jueces de Comodoro Pi no solamente se liberaron de la toga y la peluca no estaba, pero la toga sí, sino que además barrieron con los juicios por jurado. Los juicios por jurado generaban bastante consenso en general en el arco político y barrieron con ello gracias a las hábiles gestiones de un Miguel Pichetto que todavía conserva muy buenos vínculos allí, vínculos que le sirvieron para sus distintos mandantes, ¿no? El menemismo primero, el kirchnerismo después, el macrismo más tarde. Claro, los que no consiguieron eco a sus reclamos son las víctimas de esta licuadora. Hace un ratito sacó su informe a propósito de este nuevo articulado la consultora P4Q de Manuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía. El título es elocuente: Licuado de jubilados. Los jubilados son las principales víctimas de este plan de ajuste. ¿Y cómo es que ocurre esto? Porque les comen un mes. Al principio el gobierno decía, directamente suspendemos la fórmula de movilidad jubilatoria. Vamos a dar aumentos a discreción. La oposición pataleó hasta ahí. ¿Qué apareció en el cambio de hoy? Algo casi que peor todavía. Un ajuste por inflación, a inflación del mes vencido, cosa que estaría buenísima, pero desde abril, una vez que se haya consumado la licuación de ingresos de este trimestre fatal, de este verano, de inflaciones por arriba del 25% mensual. Me refiero al trimestre diciembre, enero y febrero. Claro, P4Q calculó que
Con este esquema, lo que podría pasar es que haya una inflación del 80% en esos 3 meses y que a los jubilados le recompongan 35%. ¿Te imaginás eso sobre haberes que ya están en el nivel de la inanición? Bueno, es lo que se imaginan los técnicos de Luis Caputo en el Ministerio de Economía. El ahorro resultante de esto, calcula P por Q, sería casi 1 punto del PBI. El doble de lo que había estimado y le había prometido, tras bambalinas, Caputo al Fondo Monetario en diciembre apenas asumió. Y ojo, que no te mientan en esto. Hay muchas formas de llegar al déficit cero, de recortar el déficit. Se puede gastar menos o recaudar más. En este caso, lo que están haciendo es recortar severamente los haberes jubilatorios para bajarle los impuestos a los ricos. Porque algo que se mantiene en el proyecto es la reducción de las alícuotas para quienes tributan el impuesto a los bienes personales, acaso el más justo que tiene nuestro sistema tributario. Los sin techo tampoco tenían muy buenos lobistas, parece, porque a ellos los dejan sin nada, les quitan la partecita del impuesto país que iba a la infraestructura en los barrios vulnerables. De eso justamente vamos a hablar con Maquieira en un rato. Los 10 millones de inquilinos de la Argentina parece que tampoco tenían buenos lobistas porque se los deja desprotegidos frente a alquileres en dólares con actualizaciones sin ninguna restricción. Y otra víctima es la industria. La industria sí tiene un lobby de más de 100 años de antigüedad, que es la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina fue invitada a una reunión este jueves con otras cámaras empresariales que van a conversar con Caputo. No tienen esa suerte, lamentablemente, los jubilados. Pero lo que sostiene el DNU y este proyecto de ley con los retoques es el esquema en el cual está penalizado el valor agregado en la Argentina. Los empresarios a quienes les parece excelente la reforma laboral, el capítulo laboral del decreto, de la ley ómnibus y demás, sacan la siguiente cuenta. El dólar exportador para la industria quedó más o menos en 770 pesos. ¿Por qué? Porque les permiten liquidar el 20% al contado con liqui, que ahora voló, pero el 80% lo tienen que liquidar al oficial. Y de eso hay que detraer el 15% de retenciones, que se bajó a cero solo para las economías regionales, pero para el que exporta desde acá zapatos, maquinaria, incluso el que exporta industria pesada, paga el 15%. Le conviene, por ejemplo, a alguien exportar cuero, que va a pagar el 0, y no un zapato, que va a pagar el 15%. Vos me dirás, ¿cuánto se exporta de industria manufacturera? Un montón. Son más de 20.000 millones de dólares al año y representa esto un 20% del PBI. Claro, más representa sobre el empleo, pero ahí no parece estar el eje de la preocupación del plan económico. El dólar importador, en cambio, para el industrial, si tiene que importar insumos, le queda arriba de 1.250 mangos. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que pagar el impuesto país para importar esos insumos. Como la industria manufacturera importa mucho para luego exportar, la ecuación termina rota. A nadie le conviene más poner la etiqueta de hecho en Argentina. La UIA sacó un comunicado, como les decía, donde advierte sobre este sesgo anti-exportador, anti-industrial, industricida, pero el lobby de verdad lo hicieron cada uno de los sectores de modo muy particular. Y lo que te voy a contar ahora realmente es alucinante, de alguien quien le puso, además, el nombre de republicano a todos sus emprendimientos políticos desde aquel fatídico 2001 hasta acá. 25 años casi de consecuencia en los supuestos valores de la República. Hablo de Ricardo López Murphy. Acá lo ven a Ricardo López Murphy muy poco después de aquella breve gestión de 2001 que duró 15 días porque intentó arancelar las universidades, cuando intentó ser presidente en 2003. Quien está a su lado, una de las pocas fotos que se conocen de ella, es su esposa, Norma Ruiz Huidobro.
Norma Ruiz Huidobro dio un par de entrevistas en aquel momento diciendo que quería que su marido fuera presidente, que iba a dar la vida él por la Argentina y que ella estaba convencida de que sus valores eran los que necesitaba el país. Ya en ese momento, Norma Ruiz Huidobro era ejecutiva del laboratorio Roemers. El laboratorio Roemers es uno de los más grandes laboratorios nacionales que comercializan en la Argentina marcas tan conocidas como Amoxidal. Claro, vale mucho más caro el Amoxidal que otras amoxicilinas. Y lo que establecía el DNU, en aras de la libre competencia, es que los médicos ya no pudieran recetar Amoxidal. Bueno, eso esta mañana dejó de existir. Fíjate vos, lo que publica Infobae respecto de los cambios en el DNU y la modificación a ese artículo concreto, que a los laboratorios les molestaba un montón. Por supuesto, fue una decisión del Ejecutivo Nacional, pero que negocia voto a voto con el bloque de Ricardo López Murphy la convalidación de este mismo DNU en la bicameral que tiene que tratar el asunto en el Congreso. Y que negocia con el mismo López Murphy los votos para la ley ómnibus. Ustedes me dirán, ¿sigue trabajando ahí la esposa de López Murphy? ¿Puede haber sido ella la gestora de intereses de un sector tan importante, tan pujante y tan ganancioso como es el de los laboratorios en la Argentina, que además tiene sus proyecciones políticas desde la época de Ilia y Oñativia, ¿no? Sí, sigue trabajando con los laboratorios. Mirá este acta, por ejemplo, del laboratorio Gador, el año 2019, mediados de 2019, donde figura Norma Ruiz Huidobro como directora, junto con otros importantes apellidos del sector como Álvarez Saavedra. Fíjense cómo la misma contadora Ruiz Huidobro aparece en otra acta constitutiva, en este caso de Roemers, ese laboratorio con el que mantiene tan añejo vínculo, en el mismo año 2019. Gestores de intereses tan cercanos a diputados que son tan importantes para la aprobación de un articulado como este, bueno, hacen pensar que quizás hubo al menos un acercamiento a través de ella. Claro, son cosas que ocurren muy a la intemperie, muy a la luz del día, con un propio Javier Milei que acusó de coimeros a los diputados que no vayan a allanarse a sus designios. Claro, las coimas van para un lado y para el otro. Momentos como este, en los cuales se reformulan negocios enteros, se define la vida y la muerte de ramas enteras de la producción, son momentos donde esto hay que mirarlo con una lupa muy especial. Algunos escandalizó, por ejemplo, que Rodolfo Barra designara a un hombre que había trabajado para los Eskenazi para defender los intereses del Estado junto con él en la procuración del Tesoro. ¿Qué pasará ahora con López Murphy y su esposa referente de los laboratorios el mismo día en el que el DNU se modifica en algo que además era de los pocos aspectos quizás favorable para el consumidor de remedios, que es el jubilado, a quien además le van a pasar la guadaña por sus haberes mensuales con esto de comerse un mes de actualización de estos meses del 25% de inflación? En Davos, mientras tanto, Javier Milei desplegó una actividad muy limitada. Hizo, por supuesto, mucho alarde y tuvo mucha repercusión lo que dijo en esos 23 minutos ante los magnates, recitando versos de Venegas Lynch y apotegmas del viejo libertarianismo del siglo XVIII y principios del XIX. Pero, ¿tuvo reuniones? Porque acá se ve, por ejemplo, ese momento que filmó Román Lechman para Infobae, donde Gita Gopinath
intenta sacarse una selfie, él pone su cara de selfie y ellas intentan hacer el mismo gesto. Pero la verdad es que Milei tuvo solo 3 reuniones en Davos. Esta con las jerarcas del fondo, otra con David Cameron, el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, que se habrá sorprendido de conocer a un argentino fanático de Margaret Thatcher, no se la podía perder Cameron. Y la otra con Máxima Zorriguieta y el premier holandés, una reunión absolutamente intrascendente que además se fija casi allí en Davos, porque Máxima Zorriguieta no se pierde una sola edición. Mira esta lista de reuniones que tuvo Mauricio Macri en 2016. Es la edición a la cual me tocó ir a cubrir el evento. Recordarán ustedes, fue el evento al que asistió Massa como el opositor favorito de Macri de ese momento. Mira, esta es la foto. Ahí está la foto de cuando... Subíla a ver si se llega a ver la cara de Massa. Mirá qué alegre que estaba, qué contento. Con Marcos Peña, con Mauricio Macri, Susana Malcorra y varios más del equipo de aquel momento del presidente que aspiró sin éxito al segundo tiempo, pero que ahora lo está teniendo de algún otro modo elíptico. Fíjate, bajá y vas a ir viendo las reuniones que tuvo. 60 ejecutivos y CEOs vio Mauricio Macri de grupos importantes, de empresas que tenían inversiones en Argentina y a las cuales él, bueno, fue a pedirles que hagan esa lluvia que al final no se concretó. Pero claro, fíjate, el CEO de Shell mundial, el presidente y CEO de Coca-Cola a nivel mundial, los jefes de Facebook, de Google, tuvo un montón de reuniones Macri ahí. Y no generaba tanta expectativa como Milei ahora. Generaba, sí, era un presidente recién asumido, pero los jefes de todas estas empresas importantes, el propio David Cameron, que en ese momento era primer ministro, y fíjate acá, los medios, ¿no? Los que se hicieron eco de su presencia y fueron a verlo. El propio Biden, que en ese momento era vicepresidente de Estados Unidos, de Barack Obama, y que después terminó siendo presidente. Vaya importancia esa reunión, ¿no? Bueno, Milei, nada de esto. 3 reuniones. Tratamos de indagar con el equipo de Brotes Verdes si había habido más reuniones que hayan querido mantener en secreto sus participantes. Lo concreto es que Milei se pasó horas y horas retuiteando tweets desde su habitación. Y que esas reuniones, hasta donde pudimos llegar, no se concretaron. Hubo un par de ejecutivos de fondos como BlackRock que participaron de un almuerzo organizado por The Washington Post, donde estuvo Nicolás Posse, el jefe de gabinete. Pero no lo pudieron ver a Milei. Lo cual también marca hasta qué punto su presencia en Davos fue una arenga ideológica. No lo que se podría esperar de un presidente que recién asume, que es por lo menos ir a pedir inversiones, que después llegan o no en función del plan que despliega, pero por lo menos ir a pedirlas. Vieron recién el video de cuando Guita Gopinath intentaba sacarse la selfie, ¿no? Ahí lo tienen de vuelta. ¿Alguien vio la selfie? ¿Ustedes la vieron en los diarios? Ah, ¿sí? ¿A vos te llegó? La selfie no salió. La selfie está en el celular de esa mujer, la del saquito rosa, que es la número 2 del Fondo Monetario, enfrentada en una feroz interna con la del saquito beige, Kristalina Georgieva, la número 1. Llega Kristalina, intentan la selfie los 3 juntos, le da después el celular a la otra, alguien quiere sacar otra con otro celular. La cuestión es que el fondo no difundió esa foto. Le preguntaron a Gopinath si la iba a publicar o si se la pasaba a medios argentinos que sí la querían publicar. Y ella dijo, espera, no sé, va a definir Julie. Julie Cusack es la portavoz del Fondo Monetario que responde a Georgieva y que está en el bando de enfrente de Gopinath. En ese contexto de internas cruzadas, en las cuales pesa mucho la voz de Estados Unidos, y donde Estados Unidos sabe que Milei apuesta por Donald Trump y que Donald Trump apuesta por Milei, y que eso no es contradictorio en absoluto, porque en términos geopolíticos, si bien uno es proteccionista y el otro quiere abolir toda restricción y regulación, son perfectamente complementarios. Los dos creen que Argentina tiene que hacer solo materias primas para un Estados Unidos industrial. Bueno, Biden
no piensa lo mismo, ni para su país ni para Argentina. Y en ese contexto de internas es que el board del Fondo Monetario tiene que, antes que el martes de la semana que viene, aprobar el desembolso de 3.400 millones de dólares para que Argentina pueda pagarle la propia deuda al fondo. Los 15.000 palos que iba a aportar supuestamente, que decía Milei en el último tramo de la campaña, el Fondo Monetario, nunca aparecieron. Y ahí empieza a latir el fantasma de la próxima devaluación. ¿Cuándo va a ser? Ya se preguntan los operadores, no si va a ser o no. El que está muy activo para intentar garantizar ese desembolso y evitarle más malestares al gobierno en este plano es Leonardo Marcourt. Leonardo Marcourt es el eslabón perdido entre Massa y Milei. Es el yerno de Guillermo Nielsen, fue funcionario de Massa, tomó parte activa de las negociaciones. De hecho, Gabriel Rubinstein, el viceministro, viajaba con él a negociar con el fondo durante todo el año pasado, cada vez que había que negociar. Y ahora va a ser el representante de Argentina del directorio del Fondo Monetario. Es un puesto muy apetecible, muy codiciado. El director por el Cono Sur, que es la silla que ocupa Argentina, representa a Uruguay también, a Chile y a Paraguay. Gana unos 25.000 dólares por mes, buena guita. Tiene además casa, viáticos, todos los pasajes que se les ocurran, asistentes y todo pago en cuanto a gastos, además de ese ingreso limpio. Marcourt trata ahora de negociar con un Fondo Monetario que muy tímidamente le dijo a Milei, cuidá a los pobres, pero que está contento con el rumbo del caputazo inicial. Lo loco es que el Fondo Monetario dice que el acuerdo anterior fracasó, el que firmó el anterior gobierno prorrogando el que había firmado Martín Guzmán. Pero el que va a negociarlo es el mismo tipo. Un hombre que conoció a Javier Milei en los pasillos de la Corporación América, acá en Palermo, que como les digo es yerno de Guillermo Nielsen, los dos trabajaron juntos ahí, pero que como labañista formaba parte del equipo de Sergio Massa. También exhibe esta coincidencia las asignaturas pendientes que dejó el peronismo, ¿no? Que explican en parte la derrota tan abultada en el balotaje. Un peronismo que también le está por prestar a Daniel Scioli a este gobierno como superfuncionario bajo el ala de Francos. Un Daniel Scioli que hasta poquito antes de junio, cuando se definieron las candidaturas, era precandidato presidencial de Alberto Fernández. Las vueltas de la vida, ¿no? En el medio de todo esto está el paro del miércoles próximo. El paro que responde a los efectos de esa licuadora salarial descomunal que puso en marcha este gobierno y, por supuesto, al ajuste salarial previo de los 6 años anteriores. Mirá el salario mínimo, por ejemplo. Acá lo tenés. El salario mínimo de 2015 a 2023 está en 156.000, que no llega ni al nivel mínimo alimentario, y no lo sube el gobierno en represalia por el paro. Antes de esta situación, a principios del año pasado, un año atrás, estaba en 177.800. Había llegado a caer a 172.000 y pico en el peor momento de la pandemia, cuando dejó de actualizarse, pero nunca al nivel actual. Esto es todo a guita de hoy, ¿no? En ese momento los pesos eran menos, pero estamos hablando de pesos constantes de diciembre de 2023. Fíjate vos cómo lo había recibido Alberto Fernández, arriba de 210.000 pesos. Pero fíjate del otro lado cómo estaba en diciembre de 2015. A plata de hoy, 272.000 pesos, prácticamente el doble de lo que hoy, a la mitad de El Salvador, por ejemplo, tiene la Argentina. Esta es otra forma de verlo, la comparación con las canastas. ¿Cuánto compra un salario mínimo? Vamos a la siguiente. Es espeluznante, porque no llega, ahí tenés el porcentaje, ¿no? La raya amarilla es cuánto de la canasta de pobreza compra el salario mínimo, 31,5%. No llega, una familia que tiene 2 ingresos mínimos, no llega a cubrir ni el 70% de la canasta de pobreza.
Y no llega tampoco a cubrir ni siquiera el 70% con un salario mínimo, el 70% de lo necesario para no desfallecer de hambre. Esa es la raya verde que en diciembre de 2019, cuando asumió Alberto Fernández, estaba arriba del 100%, pero que ya cuando dejó el gobierno estaba debajo del 80%. Precios que se aceleraron locamente con la inflación de este diciembre último y que además, mirá, hasta dónde lo empujaron. Vamos a la siguiente. Empujaron al salario mínimo a niveles que no se veían desde el 1 a 1. Cuando Milei dice que esos son los 156.000 de hoy, cuando Milei dice que en el 1 a 1 el salario promedio era 1.800, pierde de vista que el básico, el mínimo, era ese. 144.000 pesos de hoy. Un salario mínimo que recién cuando asume Néstor Kirchner vuelve a funcionar como piso salarial, pero que en ese momento habilitaba cualquier forma de explotación. De vuelta, casi por debajo de las necesidades alimentarias. ¿Cómo viene la inflación de los alimentos estas últimas semanas? Miralo en la siguiente placa. Esto es lo que solemos mostrar de la consultora LSG, que mide semana a semana. Ese es el pico después del caputazo, una semana del 11% de aumento, y las semanas subsiguientes. Parece una escalera descendente. Vos lo ves así y decís, bueno, vamos bien. Pero mirá los valores. Son valores semanales de incremento de consumos con muy poca elasticidad. Son valores que demuelen la economía de cualquier hogar. Pero que además, ahora, se empiezan a sumar a otros incrementos. Y esto es lo interesante de la teoría que subyace detrás de todo este paquete inicial. ¿Qué es lo que dice la lógica del caputazo? Que va a haber una mega recesión, que un montón de gente no va a tener plata para comprar las cosas, y que entonces esas cosas van a bajar, que los vendedores van a tener que bajar esos precios. Claro, como se hace todo más caro, los precios suben, pero en un momento frenan en esta lógica. Una lógica que ya probó Federico Sturzenegger en 2016 y no funcionó. Lo que dicen es, ahora lo vamos a hacer más fuerte, entonces sí va a funcionar. Pero, siempre hay un pero, el problema es que hay servicios y bienes que se van a ajustar ahora independientemente de la demanda. El boleto de colectivo que hizo explotar Chile, por ejemplo, sube de 70 a 270 mangos acá en el área metropolitana de Buenos Aires. Y en paralelo a eso, se van a celebrar las audiencias públicas que van a aumentar la tarifa de gas hasta el 700%. Niveles arangurenianos. ¿Por qué? Bueno, porque quieren llevar la tarifa de energía básica de menos de $1 a $4 por millón de BTU y a eso además sumarle el reconocimiento a las distribuidoras por su margen. ¿Qué dicen las empresas del sector? Queremos indexación mensual por la inflación del mes anterior. Sí, lo que queremos todos. A los jubilados se lo patean para abril, les comen un mes, les hacen pagar el ajuste, pero a partir de enero empiezan a regir estos brutales aumentos de tarifas. ¿Qué va a pasar entonces con esa recesión disciplinadora? Pero además, esa recesión disciplinadora no contempla dos posibilidades. Hay una posibilidad que es bastante novedosa, pero que tiene que ver con la heterogeneidad salarial. Hay un sector de la población argentina que tiene ingresos dolarizados o indexados muy cerca del dólar y de la inflación. En esos sectores, dada la heterogeneidad, repito, que hay, inédita, puede estar el poder adquisitivo que convalide los aumentos de precios. Va a haber sectores ricos en pesos que digan, dale, me voy a cenar, no importa, 30 lucas, no importa, vamos. No van a ser todos. Pero en el caso de algunos bienes, es posible que esa demanda frene o contrapese el efecto disciplinador de la recesión. Y hay otro, mucho más concreto, que es la desregulación de las exportaciones. Si se libera totalmente la exportación de carne, de alimentos, de combustibles, de otros insumos energéticos, no va a importar tanto lo que haga el consumidor local.
comprando o no comprando, porque todo lo que no compre el argentino se va a ir para afuera. Hoy lo decía un analista del mercado rural, del mercado agropecuario, que trabaja con Salvador Di Stefano, muy consultado en las bases del ruralismo, que decía, hacía mucho tiempo que no había tal libertad como la actual para exportar lo que queramos. Con lo cual, que esté 10 lucas el kilo de asado, sí, hubo un atisbo de caída después del subidón, porque se retrajo toda la demanda, pero ¿y si todo lo que no compramos de asado acá se va a China en forma de vaca conserva? ¿Y si todo el ganado de calidad se reserva para vientre o se espera o se exporta a mercados más sofisticados y acá no? Bueno, quizás sea esa en parte la intención del gobierno también. Mientras tanto, la inflación no marca ese descenso como algo inexorable. Fíjate diciembre. En diciembre tuvimos el 25,5% de inflación minorista, pero el 54% de mayorista. 54%. Lo que los mayoristas toman como precio un mes muchas veces se refleja en los mostradores al siguiente. No hace falta que lo digas, bastante de sentido común. Pero también las canastas de pobreza y de indigencia treparon por encima de ese 25,5 promedio que marcó el IPC según el INDEC. En este contexto hay otro gran ítem de la ley Ómnibus que no fue retocado en la nueva norma, en el nuevo articulado que se conoció esta mañana, que le mandaron a los diputados opositores colaboracionistas. Es la privatización, la enajenación o la venta de los activos de la ANSES. El gobierno se quiere hacer de dólares a cualquier costo y está muy atento a lo que pasó en las últimas 2 semanas, la ampliación de la brecha cambiaria. Fíjate, la brecha cambiaria tenía un mínimo del 10-12% cuando fue la devaluación inicial. Mirá dónde está ahora. Medida con el blue, con el dólar bolsa, con el contado con liqui, con lo que quieras. Estaba el 15 de diciembre en el 20%, perforó esos valores hacia los últimos días del año, entre las fiestas. Llegó a estar por debajo del 10% con el contado con liqui. Pero fíjate la trayectoria que describe después y sobre todo hasta dónde llega. Ya es de más del 50% la brecha. Y lo que quieren es hacerse de dólares rápido para que eso baje, porque saben que con esta brecha no entra nada. ¿Cómo lo quieren hacer? Bueno, vendiendo las acciones que tiene la ANSES en empresas líderes en Argentina, que ahora te voy a mostrar cuáles son. Las empresas son las que le habían colocado en su momento acciones a las AFJP, cuando salieron a la bolsa en los años 90. Cuando se estatizan las AFJP, ese fondo pasa a la ANSES. Ese fondo llegó a valer arriba de los 100.000 millones de dólares. Tuvo momentos de gran auge, en los momentos en los que la economía crecía fuerte. Pero dentro de ellos hay acciones de muy importantes empresas y además en muy alto porcentaje. Ahora vas a ver las que tienen más del 10%. Voy a arrancar de las de arriba, que son muy conocidas. El Banco Macro, por ejemplo, tiene casi el 30% de participación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Edenor, con la que hizo tan buen negocio José Luis Manzano, la compró por 300 palos, hoy vale arriba de 1.000. Tiene un 27% de participación del Estado. Naturgyban, filial de una empresa de distribución de gas española, 27% casi. Gas Cuyana, 26%, también Manzano. Citrícola San Miguel, 26%. Ternium, la división de aceros planos del grupo Techint, que en su momento llevó a Pablo Roca a pedirle a Cristina que se las venda. Ofrecía 600 millones de dólares. Hoy valen mucho más. Consultatio, las de Eduardo Constantini,
y sus country, sus barrios privados. Son empresas de las más importantes de la Argentina y es mucho dinero que además fluctúa enormemente, con lo cual el momento en el cual se dé esta venta va a ser muy sensible. Seguí, porque son muchas. Acá están, repito, solo las que tienen más del 10% de participación. Transportadora Gas del Sur, Grupo Concesionario del Oeste, la autopista, el acceso oeste, del cual tanto hemos hablado acá en Autopista del Curro. Ya vamos a volver sobre eso. Mirgor, la empresa de los Caputo. La Anónima, la de los Brown. Siguen las firmas. En la que viene vas a ver a Molinos, a Transener, al Laboratorio Richmond de Marcelo Figueiras, al Grupo Financiero Galicia, a Pampa Energía. Seguí porque son todas las más importantes. Hoy me decía, ahí está Telecom también, el Grupo Clarín, ojo. Hoy me decía un accionista de una de estas compañías, muy importante, me decía, y nosotros siempre nos queremos sacar al Estado de socio. Nosotros siempre queremos sacarnos de encima a un socio minoritario, y más si es el Estado que se puede meter en nuestros números, revisarnos. En su momento Axel Kicillof obligó a Techint a invertir en Argentina lo que pensaba invertir en México y en Brasil. Claro, es una herramienta potentísima si se usa bien de intervención. En general no la han usado bien. Los gobiernos la han usado más como refugio de valor, timba y nada más, cuando podrían hacer eso que inicialmente hizo el Estado argentino cuando empezó a meterse en los directorios a ver qué pasaba y a tratar de incidir sobre el proceso económico. Claro, hay muy poco de creatividad en los sucesivos gobiernos que se dieron en esta democracia para tratar de tocar esos intereses, los de los ricos, que además tienen la sede de sus empresas en guaridas fiscales o en lugares donde se les da tratamiento fiscal especial, como pasa con Luxemburgo, con la cual ahora quieren firmar un acuerdo para evitar la doble tributación. Pero aparecen destellos. Como les decía, el déficit se puede cerrar de una manera o de otra. Este fin de semana habló Gabriel Zucman, especialista en tributación, mano derecha de Tomás Piketty, el economista que tanto estudió la desigualdad, y director del Observatorio Fiscal Europeo. Zucman dijo que hay que hacer todo lo contrario a lo que propone Milei. Tratar de cobrarle impuestos a los más ricos para de esa manera compensar los efectos cada vez más concentradores de un capitalismo que nos está llevando a la situación distributiva de la Inglaterra victoriana. Maximiliano Puyaro, en esa misma entrevista que les conté con Alejandro Fantino, dijo esto al pasar, en coincidencia con Zucman y en contra de lo que dice Milei. Escucha. Ganancias como gobernador. Mira, yo creo que nosotros también tenemos que generar un tributo que le cobre al decil más rico de la República Argentina y eso se pueda redistribuir. Bájamelo a tierra. Que el 10% más rico de la República Argentina pague un tributo diferencial y que eso se pueda redistribuir. No estoy de acuerdo, si vos me decís, a que los trabajadores terminen pagando ganancias. Pero lo que pasa es que yo te lo pregunto porque esto es viernes, mañana va a ser titulado en algún diario y esto le llega al gobierno automáticamente. Y está bueno que lo sepan. Es más, yo también me voy a encargar de que llegue. Pero pará, concreto. Concreto, dice Puyaro. Alguien insospechable de coincidir con el impuesto a las grandes fortunas que en su momento empujaron Carlos Heller y Máximo Kirchner en el Congreso, en pandemia, por única vez y sin que nadie después recogiera el guante de sostenerlo. Son destellos de creatividad que aparecen a veces en los rincones menos pensados, en fuerzas políticas que están pensando en avalar un ajuste que implica una guadaña sobre los jubilados mientras le suben las exenciones y le bajan los impuestos a esa misma élite, a ese mismo 10% más rico de la población. Quédate, porque así arrancamos Brotes Verdes. Juani Maquieira es director de Techo, una ONG con mucha historia aquí en la Argentina. Gracias por venir, Juani. Muchas gracias por la invitación. Fuiste al Congreso, donde también te invitaron a pedir que no aprueben la ley ómnibus. ¿Por qué? Nosotros estuvimos en el Congreso con Techo y con la Ley Nacional, con la Comisión Nacional de Barrios Populares, a decir que en aquel momento el artículo 211, hoy creo que queda 179, que
no sostiene el financiamiento al Fondo Nacional de Integración Social Urbana, no sea aprobado como estaba. Y la propuesta nuestra es, sentémonos a ver de qué manera podemos sostener ese financiamiento, porque hay un fondo nacional que ya lleva varios años en la Argentina, que es parte de una política de Estado larga, que no es de un solo gobierno, ha tenido apoyo en el Congreso de todas las fuerzas políticas, inició en la presidencia de Macri, siguió en la presidencia de Alberto Fernández y ha tenido trabajo e inversión en más de 1.400 barrios populares, ha relevado los más de 6.000 barrios populares que hay en la Argentina y es una política que básicamente se encarga de los que están en la base de la pirámide, lugares donde no hay agua, no hay cloaca, no hay electricidad, o sea, electricidad es porque solamente vecinos colgándose de manera muy peligrosa de alguna red pueden llegar a ese servicio y no hay manera, decíamos el otro día, que un vecino, una vecina de esos barrios, que un chico que tiene 3, 4 años pueda crecer, desarrollarse, estudiar, prepararse para la vida, para crecer en libertad, si no tiene una casa que en invierno no haga frío, en verano no haga calor, cuando llueve no se moje y que no tengamos a 7, 8, 9 personas, como sucede muchas veces, durmiendo en la misma habitación. ¿Por qué la ley propone eliminar este fondo? ¿Qué se plantea hacer con ese dinero? La ley lo que propone es enviar esos fondos al ANSES y al PAMI, por lo menos esa es la redacción que tiene el artículo. Estamos hablando del 9% del impuesto país que hoy financia el fondo que estábamos comentando. Y lo que nosotros estamos diciendo es, queremos sentarnos con quien sea y hemos trabajado con diputados, fuimos al Senado también a presentarlo, tuvimos una reunión en la Secretaría de Vivienda. Nosotros no venimos con ánimo de criticar todo, ponernos a todo. De hecho, queremos trabajar en este momento específicamente desde Techo y desde la Mesa Nacional de Barrios Populares sobre el financiamiento de las obras que tienen que ver con la vida y el día a día y la posibilidad de crecer o la imposibilidad de crecer y desarrollarse de las familias que viven en los 6.467 barrios populares de la Argentina. Vos me decías, Juani, que funcionó esto con distintos gobiernos. ¿Qué se hizo y cuánta guita se puso en este tiempo? Esta historia arranca con Techo en el 2009, relevando en La Plata los barrios populares, los barrios informales, las villas, como se dice normalmente en Argentina. Ese proceso se continúa, se fortalece desde Techo, después con otras organizaciones sociales. En 2018, el gobierno del presidente Macri toma esto y dice, vamos a hacer un relevamiento nacional de barrios populares, que estaba impulsado por distintas organizaciones, que tomó mucha fuerza y que fue avalado por una ley que por unanimidad sacó la Cámara de Diputados, que aprobó después el Senado, y que lo que decía es, vamos a darle un certificado de vivienda familiar a todas las personas que estén viviendo hoy en un barrio popular en la Argentina, vamos a impedir que se los pueda desalojar y vamos a desarrollar líneas de financiamiento y de trabajo para poder invertir en esos barrios y para poder sacar al país adelante desde abajo, que es la primera base que permite que después crezcamos. Sí, filosóficamente lo entiendo, pero ¿cuánto hubo? En la historia hubo una inversión de 1.500 millones de dólares, si tomamos los últimos años, de un plan que debería cubrir, más o menos integrar todos los barrios de los que estamos hablando, sale 22.000 millones de dólares. Hay 1.500 millones de dólares que ya se invirtieron. Lo que permitiría continuar con el financiamiento que estamos hablando ahora deben ser más o menos 400 millones de dólares el año que viene, depende cómo se estime el impuesto. Estamos hablando que a ese ritmo tardamos igual 40 años en desarrollar todos estos barrios. Claro, pero imagínate si además sacamos eso, lo lento que se va a hacer ese proceso. Y me preguntabas qué permitió. Esto permitió entregar más de 800.000 certificados de vivienda familiar. O sea, 800.000 familias tienen un papel que dice que viven donde viven y que pueden desde ahí hacer que los servicios lleguen a su casa. Más de 250.000 mujeres tuvieron la oportunidad de hacer crecer sus casas y de mejorarlas con el programa Mi Pieza. Hubo 180.000 conexiones domiciliarias. La verdad que son números que por supuesto no alcanzan, pero que tienen que ver con la potencia que tiene el Estado cuando trabaja de manera coordinada con las organizaciones sociales y con la sociedad civil, y cuando trabaja también abriendo el espacio para que el sector privado sea parte de esta política. El diseño del fideicomiso con el cual se empuja esta política está pensado para que los privados también puedan participar del financiamiento de estas obras. Es obvio que el problema de los barrios populares en la Argentina no se soluciona solamente con el Estado. Es necesario que el Estado haga su parte, es necesario que el sector privado también pueda orientar fondos hacia estos barrios y es necesario, por supuesto, que la sociedad civil se organice y con su propio esfuerzo también pueda desarrollar líneas de trabajo. Claramente tenemos que trabajar todos para solucionar esto. Ahora, si no está esa base que es lo que permite
comenzar con esa inversión, no hay manera de que podamos llevar adelante esta política. Vos, como titular del Instituto de Vivienda porteño, ejecutaste parte de esas obras, no sé si con esta plata o con fondos de la ciudad, pero ¿cuál fue tu experiencia? ¿Se cambió la realidad de alguno de esos barrios? Uno puede tomar la avenida Chumbirato hoy en la ciudad de Buenos Aires y hace 8 años lo que había ahí era galpones del Estado que estaban absolutamente en desuso, mal alquilados, muchísima gente viviendo en la absoluta miseria en muchos casos, y a raíz de una inversión de organismos internacionales, de la ciudad de Buenos Aires, de el gobierno nacional, se hizo una transformación fenomenal. Pero ahí donde trabajábamos nosotros, que era la ciudad de Buenos Aires, que pudimos hacer cambios enormes y que lo puede ver cualquier vecino que vaya hoy al playón de Chacarita. Había donde más antes plata, había más plata, adicional a este fondo. Digamos, había posibilidad de acceso a fondos. Hoy por hoy, esos fondos internacionales siguen ahí para ir a buscarlos. De hecho, parte de lo que financia las obras que estamos hablando en Argentina son fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y de otros organismos. Pero además hay mucho trabajo de las propias organizaciones. Nosotros de Techo estamos trabajando hoy en todas las regiones de la Argentina, construyendo cientos de viviendas con las familias, para las cuales no es que vamos y le pedimos plata al gobierno. Trabajamos con 25.000 socios de Techo que donan 2.500 pesos por mes. Vamos a buscar a las empresas que quieran tener impacto en sus entornos, y con todo eso que vamos canalizando, generamos que las familias dejen de vivir en el barro. Esa invitación que nosotros le hacemos a todos los voluntarios a construir con nosotros, hay que hacerla también para el resto de la Argentina, y hasta te diría, le invitamos al gobierno que se suba con nosotros. Nosotros tenemos pibes que... Pará, Juan, ¿no le planteaste esto a diputados que hayan visto desde adentro esa gestión tuya? Digo, vos fuiste funcionario de un gobierno que hoy está dentro de una fuerza política que va a apoyar esta ley ómnibus. Me imagino que tendrán otra sensibilidad ante la experiencia tuya, ante la palabra tuya. Nosotros estuvimos trabajando con el bloque del PRO, del radicalismo, con otro bloque que está trabajando también en el marco de la oposición y que está hablando con el gobierno. Sin ese voto no sale. Con todos ellos hemos hablado de este punto en los 3 casos, y también en un acercamiento que hemos tenido con el gobierno nacional, con el secretario de Vivienda de la Nación. Nos han dicho que hay predisposición para hacer lo que haya que hacer para que el artículo no salga como está. Mañana hay plenario de comisiones, esperamos que todas esas conversaciones y también la conversación con el gobierno nacional den frutos. Nosotros vamos a seguir trabajando durante el día de mañana y después cuando vaya al recinto también, para lograr que se sostenga el financiamiento. Porque de nuevo, creemos en que esto se puede hacer bien, se puede hacer con el Estado, con el sector privado, con las organizaciones de la sociedad civil, y puede tener un impacto muy positivo, incluso en el eventual caso, cuando sea el momento de que Argentina arranque, asumamos que todo va bien y arrancamos, los vecinos y vecinas que están en estos barrios, si no tienen dónde ir al baño, si no tienen dónde dormir cada uno en su habitación, no hay manera que se puedan subir al tren del progreso si la cosa funciona. Que arranque en el sentido que propone este programa económico, no sería que arranque para esos barrios. Mirá. A esos barrios no llega la plata de la liquidación de la soja, no llega la energía de vaca muerta, no llega nada. El economista en la habitación sos vos. Yo lo que sí te puedo decir es que aunque arrancara bien y fuerte, hay que hacer una inversión para nivelar el piso de los sectores populares para que puedan desarrollarse. Ese fue el mismo el lugar a donde fue parte del impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Sí, efectivamente. Durante el gobierno del presidente Fernández, una parte de lo que financió todos estos fondos fue el impuesto a las grandes fortunas. Bueno, si lo hacen los legisladores del PRO, con los cuales vos compartiste, digo, no, más allá, ¿no? Porque vos ahora estás en otro lado, en otro lugar. Sí. ¿Qué serían para vos esos tipos, esos legisladores que apoyen algo tan cruel? Digo, en general en la política evito este tipo de adjetivos, pero por lo que describiste vos, algo tan cruel, ¿qué son para vos? Mira, yo no creo que nadie que esté hoy en el Congreso de la Nación o en el gobierno nacional se levante a la mañana y piense, le voy a joder la vida a la gente y voy a hacer cosas que hagan mal. ¿No? La gente que yo conozco, por lo menos, es gente muy buena, que puede tener ideas más de izquierda, más de derecha, pero que quiere que a Argentina le vaya bien. Lo que sí creo es que a veces no se llega a algunos de los lugares donde sí estamos desde Techo y están desde otras organizaciones, compañeros y compañeras trabajando hace años, y no se conoce esa realidad a fondo. Lo que estamos queriendo traer acá nosotros es, che, hay una realidad ahí afuera, hay lugares donde el Estado no llega, el mercado ni hablar,
y tenemos que estar ahí presentes. Y tenemos que estar con el propio esfuerzo de los vecinos y vecinas de esos barrios que sale todos los días a laburar, que lo peor de la inseguridad, que lo peor del narcotráfico lo sufren. Total. Y que quieren salir adelante y que cuando aparece una mínima herramienta hacen con eso mucho más de lo que por ahí podría hacer yo en Parque Chá, en el barrio donde vivo. Juan, gracias por venir a Brotes Verdes. Muchas gracias por la invitación. Quédense ustedes con nosotros, que al autor de este libro lo recibo en minutos. Ezequiel Adamowski, un muy lúcido ensayista y analista de la realidad, se va a sentar con nosotros acá. Y Lucía Isikoff, con lo último. Mirá que están negociando a esta hora todavía de esta ley ómnibus. Acá, hasta las 12:30, Brotes Verdes. Lucía Isikoff, y una noche agitada para esta rosca parlamentaria que mañana va a tenernos todo el día en vilo, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, Ale. Seguramente, y te digo, a esta hora, en este momento, todavía no hay convocado un plenario de comisiones para mañana. ¿Qué significa esto? Que no se sabe si va a tener dictamen la ley ómnibus, la ley bases, como le gusta decirle al gobierno de Javier Milei. No se sabe si va a tener dictamen, con lo cual, más trabado aún está la posibilidad de que sea aprobada por diputados. Obviamente después falta la pata del Senado, pero que sea aprobada por diputados este jueves. ¿Por qué te digo el jueves? Porque el gobierno desde la semana pasada decía, esta ley va a tener media sanción antes del viernes pasado. Después dijeron, vamos a hacer una sesión el sábado que ya pasó. Claro. Nada de eso sucedió, no se sabe todavía si va a haber sesión esta semana. Todo esto es un indicio de, bueno, cómo están negociando, qué es lo que está pasando. De hecho, Javier Milei primero dijo sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero, no tenemos más tiempo para seguir debatiendo, este país tiene urgencias, y ahora las extendió hasta el 15 de febrero, con lo cual todo indicios de que la negociación le está costando más de lo que esperaba. Vas a ver a mis espaldas cosas que vos mencionabas hace un rato, que es todo lo que quedó afuera, como dice Javier Milei, de esta ley ómnibus. Todo no, mentira, porque se sacaron 141 artículos. Pero te digo los puntos más importantes y por qué. Hubo un proyecto borrador el fin de semana corrigiendo algo del primer proyecto ómnibus. No le cerró a quienes tienen la llave, que ahora te voy a mostrar quiénes son, para ver si esto se aprueba o no se aprueba. Hicieron otro proyecto. Y hoy, en realidad anoche, el domingo por la noche, se los presentaron y todavía no hay acuerdo. Todo esto se reducen los superpoderes, las emergencias, ¿no?, que van ligadas a los superpoderes también, las retenciones, en este caso a las economías regionales. Bueno, todos los puntos que vos mencionabas eran cuestiones que se estaban charlando, que se estaban debatiendo, sobre todo con los gobernadores de Juntos por el Cambio. Estaba ahí un diálogo abierto, se ceden algunas cosas, pero en otras no. Ahora vamos a ver la foto de esos, los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio que tuvieron intensas reuniones los últimos días. ¿Por qué? Porque el sábado se reunieron ellos por Zoom, distintas posiciones. Hoy lo escuchamos a un Puyaro de Santa Fe muy plantado con no votar el proyecto del gobierno. Domingo de nuevo tuvieron un Zoom. Hoy, hasta hace un rato, en una reunión que quisieron mantener con mucho hermetismo, estaban en comunicación con Guillermo Francos. ¿Cómo? Que sí, a esta hora de la noche. Hace un rato me dijeron, Guillermo Franco ya está durmiendo en su casa. Pero media horita antes estaba conectado y no sé, te diría que se debe haber extendido un poco más. Una reunión que quisieron mantener en hermetismo porque el proyecto no sale. Todavía están intentando negociarlo y está pujante esa negociación porque, bueno, hay algunos puntos que están pidiendo, que vos lo mencionabas hace un rato, los gobernadores, como por ejemplo ninguna suba de retenciones, que les compensen la eliminación de ganancias, que ahí el gobierno también sacó un nuevo proyecto por ganancias. No están del todo de acuerdo con la reforma jubilatoria atada a la inflación desde abril. Distintas posturas, los radicales un poco más enojados, un poco más disgustados con las resoluciones que fue tomando Javier Milei. Pero bueno, los gobernadores no están hoy volcados a votarle a Milei esta ley ómnibus, y todo esto se ve reflejado en las negociaciones. También se ve reflejado en esto que vas a ver a continuación, porque la oficina del presidente hoy tuitea una reunión que mantuvo Milei con Espert. Espert está a cargo de una de las 3 comisiones que están debatiendo el proyecto, la de presupuesto, y directamente Milei
lo pone ahí a Espert. ¿Por qué te cuento esta trastienda, ¿no? Este detrás de escena? Lo pone a Espert como uno de los principales negociadores. En esa reunión Milei le dice a Espert, yo quiero que esto se vote mañana y que salga el jueves, que se vote mañana, tenga dictamen de comisión y que salga el jueves. Claro, pero no depende de él. No depende de él, pero además, el que está en la pata de negociadora en el Congreso era Martín Menem. Hay mucho ruido entre los libertarios, lo desplaza Milei a Martín Menem. Martín Menem que hasta hace unos días decía... El martes esto tiene dictamen seguro, porque lo dijo en una entrevista, lo dijo a viva voz. Y hay mucho ruido ahí porque creen que Martín Menem no negoció bien, o al menos en las reuniones de gabinete, mientras Milei estaba en Davos y lo llamaba por teléfono, le decía, sí, acá estamos avanzando. También hay que decir que el presidente estaba en Davos, mientras acá la negociación se trababa porque no tenía el peso político Martín Menem de decir, sí, vamos con este cambio, y después Milei no se lo aceptaba, tal vez. Entonces vos decís que al mismo Espert que se había ido al PRO... Lo han recuperado. Claro, el campamento de la reta. Ha tomado un rol bastante fundamental. El primer desplazamiento de Martín Menem lo sufrió a través de Santiago Caputo. Santiago Caputo, asesor estrella sin cargo de Javier Milei, sin cargo, sin sueldo, pero que está en todas las negociaciones, se metió la semana pasada por orden de Milei en las negociaciones en el Congreso. Se metió, por supuesto, Guillermo Franco, que es la única pata política que tiene negociando realmente con los gobernadores. Se metió Santiago Caputo porque es una de las pocas personas a las que Milei escucha. Entonces dice, buena parte de los cambios que veíamos recién, accedió Milei a hacerlos porque lo convenció Santiago Caputo, al menos eso transmiten un poco en el gobierno, y bueno, queda ahí Martín Menem algo corrido. Pero Ale, te repito, hoy no están llamados a que haya un plenario de comisiones mañana. Esto puede no tener dictamen, y además, si uno se mete en los números del Congreso, bueno, la situación puede ser desfavorable para el gobierno. Claro. Y más aún... Perdón, sí. hay otro escenario que vos decís, que no haya dictamen, directamente no se vota. Hay un escenario en donde consiguen dictamen, van al recinto, siendo optimistas, obtienen el número para aprobar en general, pero después le empiezan... Artículo por artículo. Claro, de vuelta le pueden empezar la negociación artículo por artículo. Es tal la debilidad que nada, están... No, hoy dicen retenciones no se lo votamos, pero además hay un paso previo que puede empiojar más el debate, que es, bueno, si mañana ponele que se llama el plenario de comisiones y se vota, puede terminar habiendo 3 dictámenes, que eso es, bueno, en la discusión chiquita lo que están amenazando los radicales y Pichetto en este momento. Si los libertarios... A grandes rasgos, pero los libertarios y Espert son 18 y el PRO 14, y hay que ver ahí cómo juega Ritondo, que por ahora le está empujando votos a Milei, pero les cuesta. Y Pichetto, la UCR y todos terminan teniendo con bloques provinciales unos 28-30 de todos estos que van a votar. Si el dictamen de mayoría lo termina logrando, como vienen amenazando los radicales y Pichetto, ese va a ser el dictamen prioritario que se va a votar en el Congreso, porque es el que más adhesiones tuvo, el primero que se vota. En caso de que ese fracase, bueno, se votaría el que tiene el dictamen de minoría. Pero si la Libertad Avanza queda en minoría, lo están forzando a Milei a o votar como quieren ellos en su nuevo dictamen, digo, un proyecto con modificaciones, con las modificaciones que quiere la oposición dialoguista hoy, o quedarse sin nada. Porque los libertarios dicen, no, esto no te lo votamos, bueno, te quedaste sin nada. Ese es un escenario hoy todavía posible. Claro, esa que se vayan con las manos vacías. Exactamente, porque hasta, bueno, yo creo que los libertarios en ese caso terminarían votando las modificaciones. Se supone, pero la verdad que la estrategia política de Milei por ahora fue, digo, en 2 extremos. Fue leída como un amateurismo total de insulto a los diputados, que es lo que estuvo haciendo en estos días, diciéndoles, vamos a revisarte el stock, vamos a ver qué tenés, qué propiedades tenés. Con esas palabras lo dijo Milei a los diputados radicales, digo, enfocado en ellos. Un amateurismo total o una estrategia política medio maquiavélica, porque están no las dos lecturas de, bueno, yo lo que voy a hacer es ir por todo o nada, y si no me aprueban esto, van a quedar ustedes en la opinión pública, porque no tiene tanto que perder, o al menos esa podría ser una lectura, en la opinión pública como los que trabaron esta ley. Digo, están esas dos posiciones, entonces por eso te digo, no sé cómo podrían en ese caso actuar los libertarios, pero la verdad que hoy no tienen garantizados los votos. También es verdad que el gobierno está haciendo concesiones, demostrando que, bueno, al final no era tan todo o nada, vamos por todo, si no nos vamos a nuestras casas, porque hay concesiones importantes que se están haciendo, pero hay algunas cosas de la letra chica,
por ejemplo, retenciones, con las que el gobierno en este momento no quiere ceder. Y Vamos a ver. jubilaciones. Sí, jubilaciones. Sí, jubilaciones. Bueno, obviamente con la reforma que quiere hacer el gobierno. No quiere ceder con eso. Y me parece que la estrategia también de los gobernadores, y ellos mismos lo dicen, es plantarse ante la opinión pública diciendo nosotros estamos cediendo también, pero el gobierno nos prometió cambios en estas áreas y no lo está logrando. Un planteo bastante fuerte, salieron hoy muy fuertes realmente los radicales. Te mencionaba Puyaro, porque bueno, es un gobernador y un gobernador de dialoguista del gobierno. Pero muy plantado. Facundo Manes también. Totalmente. Todo su sector del radicalismo. Lustó no tiene, digo, como figura hoy del radicalismo, no tiene muchas ganas de ir a votar esto. Pero bueno, están viendo también qué concesiones está haciendo el gobierno y en ese tire y afloje hay que ver si mañana logran llamar a este plenario de comisiones. El espejo es quizás el de Diego Bocio, ¿no? En aquel inicio del gobierno de Macri, ¿te acordás? Totalmente. Y fíjate lo deslucido que terminó siendo su rol, ¿no? De ahí en adelante. Ajá. Está bien, a veces el peronismo es más cruel con los derrotados, pero muchos deben estar sacando cuentas de dónde van a estar de acá a 2 años. Y claro, cuánto les conviene o no meterse a votar esto. Por eso te digo, no hay una posición unificada, incluso en el PRO, porque Ritondo está juntando los votos y está diciendo nos conviene no debilitar así al gobierno y votar el dictamen del gobierno y de última, bueno, en el recinto obviamente votar en disidencia en algunos artículos, que eso también puede pasar. Pero también el radicalismo te dice, voy a votar en disidencia en los principales artículos de este proyecto o los vamos a negociar y lo vas a cambiar. Y eso es a lo que están apuntando. Gracias, Lucía Isikoff. Ya le puedes decir a Franco que se puede ir a dormir, ¿eh? Si quiere. Vamos a avisarle. Sí. Gracias, vamos, vení, acompáñame que te prometí una charla con Ezequiel Adamowski. Gracias por venir a Brotes Verdes, Ezequiel. No, gracias por la invitación. Bueno, acá en este libro que leí en las vacaciones, vos reunís varios de tus ensayos, tus intervenciones públicas en distintos lugares. Del antiperonismo al individualismo autoritario. Se tituló, editó UNSAM, que es justamente donde vos trabajás también como investigador. Así es. ¿Cómo confluyen estas dos tradiciones o estos dos elementos coordenadas de la política en Milei? Bueno, el libro trata de pensar un poco qué es lo que ha hecho a lo largo de la historia el liberalismo como ideología en las maneras en que pensamos la política, el país e inclusive nuestras propias personas en relación con los demás, ¿no? Estamos en un momento, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, en el cual está apareciendo una versión, una de las versiones posibles del liberalismo, que es este liberalismo más extremo y con rasgos más claramente autoritarios, que tiene que ver entonces con problemas que son de nuestro país, que vienen de muy largo, con muy largo arraigo, pero también tienen que ver con una situación internacional, porque lo que pasa aquí en Argentina no es solo de aquí, ¿no? Hay una conexión en la manera en la cual se ha pensado la democracia en nuestro país y cuáles son las amenazas posibles, que tiene que ver con la interpretación que se dio en el año 45 del surgimiento del peronismo, ¿no? Algo interpretado como un movimiento que le daba un lugar a lo plebeyo y a las clases bajas indebido. Esa visión conecta, por supuesto, con el antipopulismo más reciente de las últimas décadas, que también gira en torno de la idea de que hay líderes que pueden excitar indebidamente a las masas para conseguir o para prometer derechos de manera demagógica, y eso también sería un riesgo para la democracia. Y en este sentido, la idea de un liberalismo que viene a poner orden, que viene a poner en caja esa presencia indebida de las clases populares en la vida política, ¿no? Ahora, también vino a representar al desencanto con las dos coaliciones que orientaron la democracia en estos últimos 20 años, ¿no? O sea, desde 2001 para acá tuvimos kirchnerismo, tuvimos macrismo, no se pueden equiparar en sus resultados claramente, pero quizás los buenos resultados del kirchnerismo quedaron tan lejos que para alguien que sale ahora del cascarón o que tiene su experiencia democrática y memoria de 10 años atrás, bueno, no ofreció más que frustraciones, ¿no? Sí, sin dudas el caso argentino es bastante particular
porque venimos en más de un bloqueo que es incluso más antiguo que eso, ¿no? De propuestas políticas que vienen de la mano de gobiernos más bien de derecha, con políticas ortodoxas que fracasan en sus intentos de reformular el capitalismo argentino con las intenciones con las que buscan hacerlo, y con una alternancia con gobiernos peronistas que intentan políticas heterodoxas pero que tampoco consiguen revertir o cambiar las reglas del juego. Esa frustración, digo. Esa frustración absolutamente explica el momento en el que estamos, pero es interesante pensar que también estas cosas como estas están pasando en países donde no hay nada parecido, ¿no? Totalmente. Pasó en Estados Unidos, pasó en Brasil. Y en países muy distintos entre sí. Exactamente, es un fenómeno que excede la política local, doméstica nuestra, que tiene sus problemas bien distintivos, ¿no? Ahora, en España, por ejemplo, la ultraderecha es enfrentada cada vez con más audacia por, no sé, Yolanda Díaz, por ejemplo, por la pata izquierda del socialismo y los resabios de Podemos, ¿no? Cuando uno ve a Íñigo Errejón y demás, se ve eso. Acá el intento del peronismo fue captar el centro y de esa manera evitar que ganara la derecha. Bueno, terminó mirando, no sé qué pensás vos, pero yo lo vi en la praxis final de la campaña, e incluso recortando el impuesto a las ganancias, incluso dándole la suba de la tasa de interés a los bancos, devaluando como devaluó Massa. Me dio la sensación de que terminó girando él mismo a la derecha y haciendo que gane la ultraderecha. Sí, y viene pasando, incluso uno se puede remontar un poco más atrás, ¿no? Si uno ve cómo viene decantando lo que fue el proyecto kirchnerista de la época de los Kirchner, es la tercera elección consecutiva en la cual esa fuerza está representada por personajes que vienen más bien para ser amable del centro-derecha, ¿no? En 2015 la alternativa fue Scioli y la alternativa de la alternativa era Florencio Randazzo, que hoy están ambos coqueteando con este Sí, gobierno. Uno va a asumir como funcionario y el otro quiso ser su presidente del Congreso. Exactamente. Luego Alberto Fernández, que tampoco es una figura que uno puede caracterizar como particularmente disruptiva ni mucho menos, y ahora Massa, ¿no? ¿Y la sociedad giró en ese mismo sentido, Ezequiel? ¿Vos ves que somos más de derecha que en 2008, que en 2011? Yo creo que sí, porque venimos de una situación bastante excepcional, que es el escenario que abrió 2001, de una hegemonía muy fuerte del llamémosle progresismo, ¿no? Todas las elecciones después de la de 2003 en adelante, si vos ves las fuerzas que se enfrentaron, todas eran fuerzas que por lo menos públicamente se presentaban como fuerzas progresistas, e incluso Macri ganó en el 2015 fingiendo progresismo, presentándose como, incluso hasta decían que era de izquierda, ¿no? Sí. En 2015 ese escenario se clausuró, ¿no? Ahora tenemos con el giro del macrismo de mediado de mandato de Macri en adelante, más claramente a la derecha, y por supuesto con Milei tenemos fuerzas que son abiertamente derecha, con programas claramente de derecha y que ganan favor popular. Y me parece que además hay un discurso de este liberalismo extremo que está bastante extendido. No creo que todos los votos de Milei sean votos ideológicos convencidos, hay una porción que no, pero sí veo que es un posicionamiento ideológico que está penetrando incluso en sectores populares, ¿no? Vos sos historiador, pero sos además docente, investigador. Me imagino que te atrae mucho cómo permean las ideas en las distintas clases sociales, lo estudiás, escribís sobre esto. ¿Cómo puede ser y qué te parece que va a pasar también? ¿Cómo puede ser que en el país de las cooperativas, de las mutuales, de los clubes de barrio, de los gremios, del peronismo, hoy socialismo se haya convertido entre los jóvenes, no solo entre los ricos, como decís, en mala palabra? ¿Cuánto hay de propaganda de las redes sociales? ¿Cuánto hay de política deliberada? Por ahí más en plan conspirativo, te pregunto esto, de QAnon, de los asesores de Trump, de esa ultraderecha coligada internacionalmente. ¿Y cuánto de esa frustración lógica de vivir con una inflación irrespirable, 160%, de no poder ganar un sueldo, de no poder mudarse a vivir solos y demás? Yo creo que hay un poco de todo.
hay fondos internacionales que financian estas campañas, hay una propaganda muy intensa, sobre todo en redes sociales, y dirigida particularmente a niños y adolescentes. Es bastante brutal eso cuando uno lo ve. Está todo eso. Y luego también me parece que hay algo más entendible, que es que vivimos en una especie de receta para la frustración permanente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, y no solo en Argentina, también en el resto del mundo, en un tipo de evolución del capitalismo que implica ya hace bastantes décadas que los sectores de más alto poder adquisitivo pagan cada vez menos impuestos, los estados se desfinancian, es decir, que pueden cumplir cada vez menos de las promesas que tienen, y lo que termina sucediendo en ese escenario es que la percepción que tienen muchas personas de que siendo trabajador le están pagando con sus propios fondos las políticas de bienestar que aplica el Estado para sus vecinos, a veces es literalmente así, en el sentido de que muchos de los fondos que moviliza el Estado para políticas de bienestar no vienen de los que más tienen, Claro. viene de transferencia horizontal, ¿no?, entre trabajadores registrados y no registrados, trabajadores ocupados y desocupados. Prácticamente se duplicó la cantidad de personas con cobertura jubilatoria, que por supuesto está buenísimo, pero la masa de trabajadores registrados que aportan permaneció invariable, con lo cual es literalmente cierto que esos fondos son movimientos entre trabajadores, ¿no?, entre pobres. ¿Y cómo se puede romper con eso? No, a mí me parece que no hay manera de romper con eso sin rediscutir las reglas de un juego que estamos jugando con naipes marcados, ¿no? Estamos jugando El capitalismo. un juego... El capitalismo, pero también la democracia, ¿no? La democracia es una promesa de autogobierno, una promesa de que un hombre es un voto, y en verdad no funciona así. Vos decís realmente. que no son necesariamente, no me acuerdo la palabra que usás, pero decís que como que no necesariamente una cosa lleva a la otra, como pone a veces en términos muy de la Guerra Fría Marcos Galperín, no sé, que te habla de Occidente, como Milei también, ¿no? Ujú. Vos decís que no es así, que democracia y capitalismo no necesariamente van de la mano y al revés, van cada vez más La verdad es separadas. que no. La coincidencia entre democracia y capitalismo fue una coincidencia puntual por una reformulación de lo que significa democracia para darle el sentido de lo que llamamos democracia liberal, que es este sistema en el cual tenemos la posibilidad de votar funcionarios que tienen atribuciones muy pequeñas, en verdad, ¿no? Buena parte del poder que determina cómo son las cosas, cómo vivimos en conjunto, no se decide por el voto, lo decide el mercado, lo deciden instituciones políticas internacionales que nadie vota. Con lo cual, digamos, esa coincidencia que hubo entre capitalismo y democracia, que es cada vez más precaria, me parece que es eso, no vienen de la mano en absoluto, más bien lo contrario, ¿no? Si uno ve la historia de la tradición liberal, que es la ideología dominante en Occidente, para la tradición liberal, democracia fue una mala palabra hasta fines del siglo XIX, cuando adquirió este sentido de, bueno, un sistema para elegir representantes y no la idea de el autogobierno de la sociedad, ¿no? La idea de que cada uno tiene la posibilidad de incidir igualmente en qué sucede en la vida en conjunto. Y después aparecen categorías medio fantasmagóricas de Milei, que no negocia con Brasil porque es comunista, de que no acepta incorporarse al BRICS porque también ve ahí una semilla no sé, de enemigos de la libertad. ¿Vos crees que puede sostener esa hiperideologización durante todo un mandato presidencial, todos 4 años? La realidad impone límites, ¿no?, a qué se puede sostener a lo largo del tiempo, ¿no? Mi percepción es que el proyecto económico de Milei se va a estrellar bastante rápido, y eso va a significar seguramente dificultades para sostenerse políticamente, ¿no? El temor que tengo es que me parece que estamos en una situación en la cual lo más probable, imagino, es que reaccione el gobierno más o menos del mismo modo que reaccionó el gobierno de Macri, que es en la medida que se fue deteriorando su posición política, su proyectó culpas hacia abajo y animó o alimentó esa especie de odio de unos contra otros que hoy marca tan fuertemente la Argentina y también países como Brasil o Estados Unidos. Creo que puede pasar algo semejante. Me preocupa bastante los niveles de violencia horizontal, digamos, por debajo, que puede alimentar este gobierno
que además tiene el aparato represivo por arriba bien dispuesto a ser utilizado, ¿no? Te iba a hacer una pregunta sobre una dinámica geopolítica, pero ahora que dijiste que crees que se va a estrellar, y pronto, además, te tengo que preguntar la recíproca. ¿No hay una posibilidad de que estabilice y ponga en marcha una especie de neomenemismo? Si consigue guita, dólares, si pone en marcha los motores de la exportación extractivista, si consigue reprimir ahí la demanda salarial y de jubilaciones este mismo año? Yo la verdad que no imagino que eso sea posible, ¿no? Me parece que es más, no digo que no sea posible en ningún país del mundo, digo Argentina tiene características económicas particulares por las cuales estos proyectos vienen fracasando una y otra vez desde la década del 70, ¿no? Los militares tuvieron el poder político absolutamente en sus manos, no tenían que consultar con nadie, no había reuniones de comisión en el Congreso, tuvieron la suma del poder público y fracasaron en términos económicos, puramente económicos. Menem fue el que más lejos pudo llegar a este proyecto, pero también políticamente resultó inviable y terminamos en 2001. Bueno, el macrismo fue un fracaso absoluto. No imagino que vaya a conseguir éxito sencillamente porque hay una dimensión política que tiene este país, incluso geográfica, que hace que sea muy, muy complicado el tipo de visión de país que proponen, ¿no? Para que funcione, un tercio de la población debería no existir, ¿no? Debería ir a la emigración o aceptar morirse de hambre mansamente. Políticamente es muy difícil, ¿no? Bueno, hoy me lo decía un empresario así textualmente como me lo dijiste vos, me decía, Uruguay expulsó 1,5 millones de sus compatriotas y nos lo mandó a Argentina. Son 3 millones en Uruguay. O sea, un tercio. Exactamente. Sí. Hay más uruguayos viviendo fuera de Uruguay que en Uruguay, ¿no? Si eso pudiera pasar, a lo mejor puede que funcionaría, pero políticamente es bastante inviable. Lo que te iba a preguntar de la dinámica global es que, bueno, más allá de lo fantasmagórico de ese comunismo que denuncia Milei, hay gente que cree que China puede ser el contrapeso de Estados Unidos en la disputa geopolítica, que de hecho se está expresando un poco en los frenos que le pone a la expansión imperial más típica, ¿no? De Ucrania, Medio Oriente y demás. Está China todo el tiempo acechando ahí en el Pacífico detrás. ¿A vos te genera, además con sus cambios ahora, el capitalismo chino, alguna expectativa, algún horizonte de futuro posible y deseable? No, deseable no, en absoluto. Me parece, bueno, si uno ve la historia del desarrollo del capitalismo, siempre las economías que fueron motores en el desarrollo a nivel internacional tendieron a proyectar sobre los demás países sus formas de organización económica y tecnológica y política también, ¿no? China, parte del éxito que tiene el capitalismo en China tiene que ver con una imbricación muy fuerte entre la burguesía china, los empresarios chinos y el Estado, con un régimen bastante autoritario, ¿no? Me parece que marca una evolución posible del capitalismo, que creo que la estamos viendo, incluso en Estados Unidos, que con esta rivalidad que tiene, donde también hay un avance en un sentido autoritario con otras características, pero también muy visible, ¿no? El Estado tiene una capacidad de control y vigilancia y supervisión de los ciudadanos en Estados Unidos que era impensable hace 30 o 40 años. Y también en colaboración con las grandes corporaciones, ¿no? Claro. Ahora que lo pienso. Porque un Elon Musk puede excitarse literalmente con el discurso de Javier Milei, como tuiteó, pero no deja de ser un tipo dependiente de lo que se dispone desde el Estado, ¿no? Para apoyar o no sus proyectos. Y viceversa, incluso saliéndose del caso de un personaje como Trump, que es más comparable o más amigo de formas más autoritarias, pero también hace tiempo que los gobiernos de Estados Unidos también están muy imbricados en la vigilancia de la población con las grandes corporaciones, ¿no? Toda la vigilancia a través de redes sociales, la imbricación de los servicios de inteligencia y la información que recaban las redes sociales es muy avanzado muchísimo, súper preocupante, y no parece haber freno a la vista para eso, más bien lo contrario.
Bueno, aquí se juega pasado mañana una ficha importante que es el paro. Y vos has estudiado también la dinámica del conflicto social en Argentina. Hay algunos sommelier de movilizaciones y medidas de fuerza que dicen no le conviene a la CGT, al peronismo, salir ahora, hay que darle tiempo. ¿Qué pensás? Yo creo que, digamos, estamos en un gobierno de extrema derecha que se ha normalizado muy rápidamente en el escenario político argentino, ¿no? En los medios de comunicación, el resto de los partidos políticos lo consideran, digamos, una fuerza política como cualquier otra. Me parece que está planteando una reformulación completa de las reglas de juego de este país, económicas y institucionales también. Ven los sectores que lo apoyan una oportunidad única, imperdible, y me parece que el momento de frenarlos ahora. No es, si esto pasa, el retroceso que significa revertirlo, si es que fuese posible, costaría mucho tiempo, ¿no? Ezequiel, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias por la invitación. Nos vemos la semana que viene con ustedes, ¿eh? Gracias por estar del otro lado. Ya saben, el lunes próximo a las 11 y hasta las 23, hasta las 0:30, aquí en la pantalla de C5N los esperamos. Chau.